¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te está engañando con alguien de tu propia familia? Pero calma, ¿y si esa persona fuera prácticamente un hermano para ti? Antes de comenzar esta historia que te dejará boquiabierto, ya te pido, toca esa campanita y deja tu like, porque todos los días traigo un relato real que te hará pensar 2 veces sobre las relaciones. Hoy traje una historia que comprueba todo lo que pienso sobre el matrimonio. Un hombre creía que tenía la relación perfecta, la esposa perfecta y el mejor amigo perfecto. ¿Sabes esas historias de amor con las que todos sueñan? Pues, esta comenzó así, pero el final te mostrará por qué confiar demasiado puede ser el mayor error de tu vida. Y mira, esta historia es tan intensa que necesité dividirla en 2 partes. Si quieres saber qué pasa cuando la traición viene justamente de quien más confías, suscríbete al canal ahora mismo. Te voy a contar una historia que te hará repensar todo lo que sabes sobre lealtad, familia y principalmente sobre confianza. ¡Vamos allá! Mi esposa tuvo una aventura con mi primo, y hoy soy más feliz que nunca con su exmujer. Cuando tenía 33 años, mi infancia no fue fácil por causa de mi madre. Era violenta conmigo, pero eso es tema para otro día. Por eso siempre estaba pegado a mi primo, buscando protección, ya que él era la única persona que tenía. Con mi madre no existía eso de educar correctamente. Se ponía nerviosa por cualquier cosita, principalmente cuando mi primo y yo hacíamos alguna travesura. Incluso viviendo lejos, estudiábamos en la misma escuela y siempre encontrábamos la manera de hacer travesuras juntos. Los dos recibíamos regaños en casa, pero no nos importaba. Era como si hubiéramos acordado que cualquier castigo valía la pena por las aventuras que vivíamos. Sabíamos que nos tocaría aguantar, fueran bofetadas o gritos que dejaban nuestros oídos zumbando. Pero continuábamos igual. Él no era solo mi primo, era como un hermano de verdad. No aquel que tienes por casualidad, sino aquel que eliges tener. Él llenó el vacío que dejó mi hermano mayor. Mi primo era mi compañero para todo, desde robar comida a escondidas en los almuerzos familiares hasta enfrentar los problemas del colegio. En la preparatoria conocí a la mujer que después se convirtió en mi esposa. No era solo hermosa. Todos querían estar cerca de ella. Tanto mi primo como yo nos gustaba ella en aquella época. Pero como éramos muy unidos, hicimos un acuerdo sin necesidad de hablar. Ninguno de los dos intentaría nada sin el permiso del otro. Bueno, él acabó dándome su bendición. En ese momento no entendía por qué ella me había elegido, pero hoy sé bien el motivo. Empezamos a salir en el último año y nos casamos cuando teníamos poco más de 20 años. Mi primo fue mi padrino y recuerdo pensar, vaya, qué vida perfecta. Tenía a la mujer que siempre quise, mi mejor amigo a mi lado y una familia que todos envidiaban. Pero ya sabes cómo es la vida, ¿no? Le gusta jugarnos malas pasadas. Mi esposa y yo fuimos a vivir a una casa sencilla. Mi primo vivía en otra ciudad, pero por la forma en que aparecía en casa, parecía que vivía al lado. Cada fin de semana había asado, fútbol y cerveza en la terraza. Lo hacíamos todo juntos. Una vez pensé que mi esposa y mi primo estaban muy cercanos, pero como habíamos crecido juntos, pensé que era normal. Ellos siempre se llevaban bien naturalmente, pero comenzó a ser diferente. Había miradas prolongadas, bromas que solo ellos entendían, y ese silencio extraño cuando yo entraba en la sala y ellos estaban conversando. Pero por alguna razón pensaba que era solo porque eran muy amigos. Después de todo, los dos la conocimos en la misma época y éramos todos cercanos. Entonces, siempre que empezaba a sospechar, acababa dejándolo pasar. Mi primo acabó casándose con una mujer hermosa llamada María, que tenía un negocio propio que iba muy bien. Entonces él no aparecía tanto por casa y cuando venía, su esposa estaba con él. Solo de vez en cuando aparecía solo. Yo tenía mi rutina. Todos los miércoles y sábados por la noche iba hasta el parque que quedaba a algunas cuadras de casa para encontrarme con un grupo del barrio. No era nada especial, solo una forma de hacer ejercicio ligero y charlar con la gente. En este miércoles específico, el tiempo decidió cambiar nuestros planes. En medio de nuestro entrenamiento, comenzó una lluvia fuerte de repente y todos salieron corriendo. Normalmente, siempre mirábamos el pronóstico del tiempo, principalmente en época de lluvia, y si había probabilidad de lluvia, cambiábamos el día u horario, pero esta nos cogió a todos por sorpresa. Entonces, por primera vez, llegué a casa mucho más temprano de lo normal. Cuando entré, noté que había algo extraño.
Había 2 copas de vino en la mesa de la sala, lo que era raro porque no teníamos visita, y mi esposa Tina no solía quedarse charlando con los vecinos. La casa tenía un olor a perfume que conocía, pero no era el que Tina solía usar. Cuando me vio, se puso toda agitada, casi de una manera graciosa. La pillé tirando algo en la basura de la cocina. Como soy tonto, olvidé completamente ver qué era hasta que ya no era posible. Cuando me vio, se quedó paralizada como una estatua. Dio una risa nerviosa cuando le pregunté por qué parecía asustada, pero todavía no había insistido mucho. Más tarde, cuando estábamos en el baño, le dije que había visto las 2 copas de vino usadas y le pregunté si alguien había aparecido de sorpresa y por qué no me había avisado por mensaje o me lo había contado hasta ese momento. Ella respondió tranquilamente, lo que ahora sé que era una mentira descarada, que la esposa de mi primo había pasado solo para saludar mientras iba a algún lugar. Esto me hizo pensar, ¿la esposa de mi primo? Ella estaba viajando por trabajo hacía un tiempo. Tina lo sabía, caramba, toda la familia lo sabía. Todos estaban emocionados con este nuevo proyecto de ella, principalmente porque ella era muy importante en la familia y mi primo incluso había conseguido un cargo importante en su empresa. Esas cosas de familia, ya sabes cómo es. Mi primera reacción fue de asombro, tipo, ¿eh? ¿Volvió? Aunque no fuéramos súper cercanos, ella habría dicho algo, o mi primo habría avisado. Estaba muy confundido, y antes de que pudiera preguntar más, mi esposa rápidamente cambió de tema, diciendo que tenía frío y necesitaba mi calor. Como un tonto, lo dejé pasar, forzándome a pensar que era solo un malentendido, pero aquello no salía de mi cabeza, como una picazón que uno no alcanza a rascar. Pero sí, en aquel momento, con vergüenza lo admito, olvidé el asunto porque quería hacer el amor. Pero la desconfianza solo creció, y después, cuando finalmente pude hablar con mi primo a solas sin mi esposa cerca, decidí hacer algo. Fuimos a un bar e insistí en pagar. Así fue fácil que él bebiera bastante. Si fuera a hablar con él normalmente, podría querer mandarme a hablar con mi esposa en vez de con él, principalmente si yo tuviera problemas con ella y no con él. Como dije, él es listo, y por más que yo quisiera preguntar dónde exactamente estaba su esposa, él querría saber por qué estaba preguntando por ella, porque yo nunca lo hacía. Pero aquel día lo hice. Le pregunté directamente cuándo había vuelto ella a casa. Él se quedó muy confundido y balanceando la cabeza de tanto que había bebido, dijo que ella todavía estaba fuera y solo volvería en 2 semanas, porque un inversor que ella conoció le había dicho que se quedara más tiempo para conocer más empresarios. Aquella respuesta me golpeó como un puñetazo. Intenté mantener una cara normal y pronto cambié de tema, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. La persona que supuestamente había visitado claramente no podía haber visitado. Esperé hasta la mañana para hablar con Tina, porque cuando llegué a casa ella estaba profundamente dormida. Voy a intentar escribir como recuerdo la conversación, aunque mi memoria ya no sea tan buena, y voy a intentar mostrar cómo me sentía en aquel momento. Sé que me has estado engañando, dije directamente y mi voz salió más fría de lo que esperaba. Ella comenzó a llorar al instante, negando todo. «No te estoy engañando, lo juro», lloró. «He estado viendo a alguien, pero no de la manera que estás pensando. He estado yendo a un psicólogo». Pensando ahora, fue extraño que ella ni siquiera preguntara por qué yo pensaba eso. ¿Un psicólogo?, repetí, desconfiado. «Sí, estoy con depresión porque no podemos tener hijos. No te lo conté porque siempre dijiste que la depresión no existe y pensé que me juzgarías. Yo nunca había dicho eso, entonces me quedé aún más confundido. Me quedé mirándola, tratando de entender. Entonces ella completó: «Si no me crees, llama a tu primo. Él sabe todo y hasta me dijo que lo mantuviera en secreto para evitar juicios». Estaba en shock, pero decidí llamar a mi primo. Él confirmó su historia, para mi sorpresa, insistiendo en que era verdad y pidiéndome que respetara su privacidad. Incluso me dijo que no buscara al médico, diciendo que eso podría interferir con su tratamiento. En realidad, por más que estuviera desconfiado, pensé que seguir haciendo pregunta tras pregunta tratando de probar que ella estaba mintiendo iba a parecer muy insensible si ella estuviera diciendo la verdad. Entonces, decidí solo estar atento. Por un tiempo, lo dejé pasar, convenciéndome de que había exagerado, pero algo todavía no cuadraba.
Tal vez fuera su manera extraña o las excusas que parecían demasiado perfectas. Fuera lo que fuera, me molestó tanto que puse cámaras escondidas en casa. No por paranoia, sino para calmar mi cabeza. Tal vez solo para descartar las otras explicaciones que temía y para ver si podía conseguir pruebas de la verdad. Ella decía que iba al consultorio de él la mayoría de las veces, pero otras veces pagaba más caro por consultas en casa. Me parecía muy extraño porque ni siquiera pensaba que los psicólogos hicieran visitas a domicilio, pero cuando investigué, vi que algunos sí lo hacen. Nadie apareció por mucho tiempo después de que puse las cámaras. Y sabes, comencé a sentirme culpable, pensando que tal vez mi descubrimiento había hecho que Tina dejara las consultas, tal vez porque se sentía expuesta o decidió buscar ayuda solo fuera de casa. Y sí, pregunté cómo estaba pagando porque no vi ninguna cuenta de esto. Ella dijo que pagaba de su propio bolsillo para proteger su privacidad. Todo era sobre proteger su privacidad, parecía. Hasta del propio marido. Pasaron meses y la vida parecía normal de nuevo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque necesitaba estar seguro y no iba a hacer nada sin pensar solo por sospecha. Esto fue hasta que decidí ver las grabaciones que habían quedado guardadas en la tarjeta de memoria una tarde. Comencé a pasar rápido por los videos buscando algo diferente, cuando vi algo extraño en un video. Mi primo había aparecido sin avisar. Nos quedamos en la sala jugando videojuegos y riendo como siempre hacíamos. En un momento, él sugirió que jugáramos un juego antiguo que jugábamos mucho en la universidad, diciendo que esta vez me ganaría. Fui hasta el garaje a buscar en una pila vieja donde guardaba mis juegos antiguos, dejándolo en casa. Lo que vi después realmente me destruyó. Y creo que en todas las historias que leo por ahí, la gente nunca habla de cómo ver una traición puede destruirte. Mi primo fue hasta la cocina donde Tina estaba haciendo la cena. El video mostraba que discutían fuertemente. El sonido no estaba muy bueno, porque eso no era algo que me preocupó cuando compré las cámaras, pero estoy seguro de que la oí preguntando cuándo finalmente se separaría de su esposa, lo que recuerdo haber pensado que era extraño, como si eso fuera problema de ella. Recuerda que éramos todos amigos. Nunca en mi vida más loca pensé que podría ser algo malo. Solo creí de verdad que estaba siendo engañado cuando mi primo idiota intentó calmarla con un abrazo y diciendo algo sobre que su esposa firmara unos papeles de acciones antes del divorcio. Nunca había oído la voz de mi esposa tan desesperada como estaba en el video, diciéndole que ella estaba lista para separarse de mí cuando la confronté. Pero él no estaba listo, entonces ella no hizo nada. Ella dijo que había hecho todo lo que él le pidió que hiciera. Para no dejar ninguna duda en mi cabeza, salvándome de mucha duda e impidiendo que ellos negaran, el destino hizo que terminaran la discusión con un beso tan apasionado que parecía cosa de película. Sentí un dolor horrible en el pecho, pero no sabía por qué. Continué viendo y lo vi volver a la sala y después yo volviendo con el juego, sonriendo como el tonto que era y que soy. Y entonces volvimos a jugar como si esta persona que yo pensaba que era mi mejor amigo no me hubiera acabado de traicionar segundos antes. El descubrimiento lo cambió todo. Me quedé sentado quieto durante horas, mi cabeza a mil. Mi primo y mi esposa me habían traicionado de la peor manera posible. No era solo la traición, eran todas las mentiras. Quedó claro que toda aquella historia del psicólogo era mentira que inventaron juntos. La manipulación y el descaro de la única persona que yo tenía como más que familia. Extrañamente, estaba más enojado con él que con ella. Su traición me hirió más profundamente en el alma. Sí, yo era cercano a mi familia, pero comparado con él, mi familia no se acercaba ni un poco. Él era mi amigo, hermano, primo y padre, todo junto. Dolió y no hay palabras que puedan explicar cómo me sentí en ese momento. Pero en vez de actuar sin pensar, sabía que tenía que ser astuto. Si ellos pensaban que eran listos, yo sería más listo aún. Primero, hice una copia del video y la guardé en varios lugares. No iba a perder mis pruebas. Entonces hablé con la esposa de mi primo, María, fingiendo que solo quería conversar. Ella siempre fue más centrada. Tomando un café, comencé despacio a hablar de su marido, las preguntas normales sobre cómo estaba el matrimonio, e incluso mencioné que él parecía muy ocupado últimamente. María rió nerviosa. Dijo que todo estaba genial y que su marido estuviera ocupado era poco, que entre el trabajo y los viajes apenas lo veía. En mi cabeza,
Me preguntaba qué viajes eran esos. Él no me había hablado de ninguno de ellos. Ahí até cabos porque mi esposa también había hecho viajes en esa época, pero supuestamente era por su trabajo. Al menos eso era lo que me decía. Pero en aquel momento en el café, yo sabía mejor. Pero juntar las piezas o buscar más pruebas no era por lo que fui allí. Quería contarle a María sobre la infidelidad porque sabía que ella sabría mejor qué hacer. Entonces, le mostré el video después de intentar lo mejor posible prepararla para el impacto y asegurar que esperara algo fuerte, diciéndole que merecía saber la verdad. Se puso pálida mientras veía a su marido y a mi esposa besándose en la cocina. Al final, sus manos estaban temblando y estaba llorando. Nos quedamos allí por minutos solo bebiendo y sin hablar hasta que ella preguntó qué íbamos a hacer después, y eso es lo que conversamos durante horas después. Me contó que su marido la estaba presionando para pasar más acciones del negocio a su nombre, diciendo que quería tener un papel mayor y que pagaría por esa parte mayor después. Según ella, él había intentado de todo para conseguir una parte mayor, pero ella había sido cuidadosa desde el principio, aunque había empezado a ceder un poco recientemente. María dejó bien claro que no podía seguir con él, que no había discusión para ella, y sugirió que usáramos su divorcio como ventaja. Mientras tanto, yo hice el papel de marido que no sabía nada en casa. Tina no tenía idea de lo que yo había descubierto y no le di ninguna razón para sospechar que lo sabía. En vez de eso, me concentré en proteger mi dinero a través de mi madre. Le di un gran regalo en dinero, que después le dije que invirtiera en el negocio de María, asegurando que Tina no tendría mucho que pedir durante nuestro divorcio. Conforme avanzaba el divorcio de María, mi primo comenzó a desesperarse. Intentó convencer a María de no irse, ofreciéndose a salir completamente del negocio. Ella fingió que estaba pensando en lo que él pedía, todo mientras fortalecía su caso en la justicia contra él. Pero las cosas avanzaron rápido porque ella puso un acuerdo sobre la mesa para él. Sus abogados eran mucho mejores que los de él, y ella le dio la oportunidad de un acuerdo. Si él no le decía nada a Tina, mi esposa, sobre los detalles más delicados del divorcio, y si ella podía confirmar esto antes de que yo terminara mi divorcio, él recibiría una buena cantidad de dinero como única compensación en el divorcio. Si no, ella expondría toda la suciedad y aseguraría que él no se quedara con nada. Él aceptó el acuerdo, el codicioso. Cuando el divorcio de María terminó, era hora de que yo pasara al siguiente paso. Sabía que no podía perder tiempo, ya que mi primo probablemente llevaría las noticias a Tina en algún momento. Realmente no confiaba en que mantendría totalmente su palabra, así que puse toda mi atención en el siguiente movimiento. En cuestión de horas, le entregué a Tina los papeles del divorcio, manteniendo mi voz calma y distante. Le dije que no podía continuar más y que, simplemente, quería el divorcio. Para mi sorpresa, ella no luchó mucho. Solo preguntó por qué quería el divorcio, y le dije que era porque ya no la amaba y que pensaba que su historia de depresión era mentira para esconder otra cosa. Pero hice parecer que no sabía mucho. Ella intentó actuar medio preocupada, pero yo notaba que estaba demasiado ansiosa por seguir adelante, probablemente pensando que estaría libre para estar con mi primo. Hicimos un acuerdo antes de ir al tribunal, que claro funcionó a mi favor. Además, ya que la mayor parte de mi dinero estaba ligado al negocio de María, Tina se quedó con mucho menos de lo que probablemente esperaba. Ella aún parecía feliz con esto, probablemente pensando que mi primo cuidaría de ella de cualquier manera. La verdadera sorpresa vino después de que el divorcio terminó. Tina no tenía idea de que mi primo, aunque tenía una buena vida para quien está soltero, no tenía el tipo de dinero para la vida lujosa que ellos habían imaginado, gracias a que su plan de conseguir algunas acciones había fracasado. Aún así, al final de cuentas, ellos todavía conversaron sobre su futuro, acordaron las cosas e hicieron una boda pequeña y escondida. Claro, cuando todos se enteraron de esto, fue suficiente para que la familia entera les diera la espalda a los dos. Mi primo sabía que no tenía el dinero que Tina debe haber pensado que él tenía o decía tener ahora, pero creo que él sabía que la perdería si contaba la verdad, así que decidió perder de una manera, no de las dos. Él hizo parte del trabajo pesado para nosotros, pero creo que fue solo después de que se casaron que finalmente tuvo la oportunidad de contarle todo a ella y cuánto yo sabía. Todo habría salido a la luz si ella hubiera ido al tribunal conmigo,
ya que yo habría usado su infidelidad para conseguir un mejor acuerdo para mí. Pero ella tomó el camino más fácil porque quería salir rápido. Creo que fue cuando lo descubrió que vino a mí pidiendo disculpas e implorando perdón. Pero claro que ya no me importaba nada de eso. Más tarde descubrí que hizo lo mismo con María, implorando y suplicando perdón. Acabé bloqueando a mi ex esposa en todas partes. Ella había tirado por la borda su matrimonio por un hombre que no tenía nada que ofrecerle. Creo que al final al menos tenían el amor del uno por el otro. Nunca descubrí exactamente cuándo comenzó a engañarme. ¿Fue antes o después del matrimonio? ¿Cuántas veces ocurrió y habrá habido otras personas? ¿Me eligió porque yo tenía más futuro que mi primo y solo fue tras él cuando el negocio de su esposa lo hizo subir en la vida? La verdad es que cuando las mujeres te engañan, no consigues estas respuestas. Incluso cuando realmente responden, nadie va a admitir todas las veces que te traicionó en el pasado. Duele, pero no todo está perdido. Así que estaré bien. María y yo nos acercamos mucho durante todo este tiempo, y esa es la mejor parte de toda esta confusión, pero estamos llevando las cosas despacio por ahora. Acordamos no apresurarnos, así que ni siquiera pensamos en matrimonio ahora, principalmente después de todo lo que pasamos. En realidad, no forzamos nada. Sucedió naturalmente y, sinceramente, estoy más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. No es lo mismo que hizo mi primo, porque habríamos respetado nuestros límites cuando aún existían límites. De cualquier manera, vamos a seguir creciendo juntos. Nuestra prioridad es reconstruir nuestras vidas y asegurarnos de que nunca nos lastimaremos el uno al otro. Tal vez al final de algo malo había realmente algo bueno esperando por nosotros dos. Entonces es exactamente por historias como esta que siempre digo. El matrimonio es una ruleta rusa. Mira a este tipo. Hizo todo bien. Se casó con la mujer que amaba. Tenía al primo como mejor amigo. Construyó una vida que parecía perfecta. Y al final, descubrió que estaba siendo engañado por los dos justo bajo sus propias narices. Lo más interesante en toda esta historia no es ni siquiera la infidelidad en sí. Es darse cuenta de cómo las personas son capaces de mantener una vida doble durante tanto tiempo. Su esposa fingía que estaba yendo al psicólogo, el primo fingía que era el mejor amigo, y los dos todavía tenían el descaro de sentarse a la mesa con él cada fin de semana para tomar cerveza y hacer asado. ¿Y sabes qué más me llamó la atención? Cómo ella saltó rápido del matrimonio pensando que iba a tener una vida de lujo con el primo. Típico, ¿no? Pero el karma es realmente interesante. Acabó sin el marido, sin el dinero que esperaba y además perdió el respeto de toda la familia. Por eso siempre digo, las relaciones hoy en día son como inversiones de alto riesgo. Pones todo lo que tienes y cuando te das cuenta, perdiste no solo la inversión, sino también la confianza en todos a tu alrededor. Pero mira qué giro inesperado. Al final, quien salió ganando fue él con la exmujer del primo. Al menos estos dos fueron inteligentes y van despacio, sin esa prisa loca de casarse y hacer promesas que nadie va a cumplir de todos modos. Antes de terminar, deja ese like si tú también conoces una historia parecida a esta. Mañana vuelvo con otro relato que te hará pensar 2 veces antes de confiar demasiado en alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Todos los días hay una historia nueva que te hará agradecer estar soltero o al menos más astuto con quien está a tu lado. Hasta mañana.